Y eso pasa con Raíces Hebreas. Saca de contexto o saca de su tiempo histórico algunos pasajes bíblicos y empieza a armar todo un rompecabezas diciendo que Dios está ahora cumpliendo un plan profético para nuestros tiempos, pero en realidad hay partes de las piezas que no encajan. Es como si yo agarrara los bloques de este avioncito, por ejemplo, y comienzo a armar una casa con los bloques, pero de repente digo, y bueno, ¿y qué hago con las alas? Si esto parece más de un avión. Y así cuando uno observa los pasajes bíblicos, hay cosas en Raíces Hebreas que no encajan definitivamente. Y por eso es que es un movimiento reciente, surgido apenas en 1990, ausente de la historia del pueblo de Dios por 19 siglos. O sea, ponte a pensar, pero es que ellos lo ven como un movimiento de restauración, donde Dios está sacando al cristianismo de un Jesús grecorromano, de la influencia del catolicismo de Roma, y está purificando, volviendo a las raíces hebreas de la fe. Yo no tengo ningún problema en estudiar el contexto judío de Jesús, las raíces hebreas de nuestra fe, porque claro, Dios se reveló al pueblo hebreo, al pueblo de Israel. A través del pueblo de Israel vino el pacto que Dios hizo con Israel, donde nos es dada la ley de Dios, los profetas, los escritos. No tengo ningún problema en descubrir el uso de una palabra, el significado de una palabra en hebreo. El asunto es cuando tergiversamos el mensaje que fue claramente definido entre los apóstoles, que los gentiles podían ser salvos en Jesús, herederos de las promesas de Israel, de las promesas de salvación, y que podían recibir al Espíritu de Dios y ser salvos y justificados en el Mesías, y que no necesitaban estar sometidos a toda la identidad étnica del pacto que Dios hizo con Israel. Y eso queda más que claro en el libro de los Hechos, en la carta de los Gálatas, en 2 de Corintios, en la carta a los Romanos, en todo el Nuevo Testamento, hasta en los Evangelios. De hecho, para Raíces Hebreas, la ley, estar bajo la Torá, ellos le llaman pacto renovado, y para ellos la Torá es un documento supremo. Para nosotros es un documento inspirado por Dios, que contiene la verdad de Dios y que fue dado bajo ciertas circunstancias y con un propósito, y que anticipaba la venida de nuestro Mesías. Por eso Jesús dice: yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, sino a cumplirlos, en Mateo 5, 17 al 19, que es precisamente lo que Jesús hizo. Y por eso en Mateo constantemente dice: esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Jesús vino no pasaría ni una tilde ni una iota de la ley hasta que todo se cumpliera proféticamente. No habla de cumplir observancia legal de la ley, sino habla de cumplir proféticamente lo que la Torá anticipaba del Mesías y de su salvación. La gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos, a pesar que por nuestro pecado lo merecemos. Realmente esto no es la gracia, ya que esta definición y creencia promueve la impunidad, promoviendo que el amor de su Dios es tan grande que sin importar lo que haga o dejes de hacer, Él te va a bendecir y perdonar. Para esto se sacan versos fuera de contexto, y aún peor, las personas toman versos que infortunadamente han estado mal traducidos como si fueran la verdad absoluta. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Realmente Él se aborrece al pecador. Por eso los borrachos, adúlteros, fornicarios, idólatras, hechiceros, afeminados no estarán presentes en el reino de Yahvé. Es quien practica el pecado, quien es desechado por su majestad. Es quien le da vida al pecado. Para saber qué es la gracia, realmente tenemos que irnos al hebreo y desde ahí hacer una síntesis de esta palabra y su significado. En hebreo esta palabra es gen, que al llevarla al español no traduce gracia, sino que traduce favor, el favor de Elohim. Esto es algo que no pedimos, eso es algo que Él nos da, pero para nada es una impunidad a los pecados de la humanidad. No es un permiso para seguir pecando, seguir haciendo y deshaciendo con la vida como si fuéramos por la vida sin un rumbo. El favor de Él en nuestra vida lo podemos ver reflejado en el amor que nos tiene al querer preservarnos para santidad por medio de normas, estatutos, reglas que nos mantienen en el redil sin miedo alguno de caer en el precipicio. El pecado es la transgresión de la Torá, de las leyes, de las normas dadas a un único pueblo para permanecer delante de Él. Si transgredimos
los mandamientos pecamos, es cuestión de lógica. El Mashiach no vino a invalidar el pacto, no vino a generar impunidad por los pecados, no vino a contradecir al Abacadosh, no vino a abolir la Torá a nombre de la gracia. Él vino a ratificar de nuevo el pacto. El favor de Él para nosotros fue haber quitado la maldición de la Torá. El favor de Elohim ha estado presente desde Adán. Él pudo haber destruido al primer ser y crear uno nuevo, pero por su favor lo sostuvo. Él lo protegió, pero no quitó la penalidad que causa el pecado. El favor viene con la misericordia, viene juntamente con el amor de protección incluso en la aflicción. Así como el rey David, él tuvo que pagar por su transgresión, pero el Creador estuvo con él. También como Shaul, que por el favor del Rey del Universo fue escogido para dar las buenas noticias a las 12 tribus de Israel, pero tuvo que vivir con la penalidad que obtuvo por la persecución y muerte de los primeros discípulos de Mashiach. No por ser el elegido o por haber sido usado de esa forma, se le quitó la penalidad de su transgresión. El favor no suprime la Torá, el favor está a favor de la Torá, ya que es la única vía que nos lleva a una vida con nuestro Hacedor. La ley y la gracia, la Torá y el favor, todo va junto. Es una muestra del amor que Yahvé Elohim tiene por su pueblo, por su único pueblo.